Bien, vamos a hablar sobre la distancia entre dos puntos. Cuando hablamos de la distancia entre dos puntos, hay que tener en cuenta que estamos nosotros ubicados en tres dimensiones. Reconocemos la primera dimensión que ya se había mencionado, ya se había charlado en el salón de clases, que se hablaba de una única línea y esa sería la primera dimensión. La segunda dimensión sabemos que es el plano cartesiano y la tercera dimensión sabemos que pues ya es el lugar tridimensional en el cual nosotros nos movemos. Ahora, si hablamos de una sola dimensión y queremos encontrar la distancia entre dos puntos, la manera más sencilla y la manera de encontrarla es la siguiente. Nosotros establecemos, en este caso, por ejemplo, aquí se aparece el ejemplo donde aparece un punto A, aparece un punto B y quiero encontrar la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo se escribe y cómo se establece? La distancia entre el punto A y B va a ser igual al valor absoluto. Recordemos que cuando hablo del valor absoluto hablo de que todos los posibles resultados que estén dentro de esa expresión tienen que ser positiva y se restan ambos valores. Entonces, por ejemplo, en el punto A que estoy en el punto 0, indicaría que 0 menos, siempre va a ser menos el valor que tenemos en B, que en este caso sería menos 3. Entonces sería 0 menos menos 3 y la distancia vendría a ser entonces menos por menos más, me queda 0 más 3 y 0 más 3 es 3, valor absoluto de 3 es 3. Quiere decir que en este caso la distancia entre el punto 0 y menos 3 viene a ser 3. Estamos hablando de 3 unidades que son la distancia que hay entre el punto A y B. Ese sería el caso en una sola dimensión. Ahora, si yo voy a hablar en dos dimensiones, que es cuando ya hablamos del plano cartesiano, establezco un punto 1 y establezco un punto 2. Para poder hallar la distancia del punto 1 y el punto 2, lo que se va a establecer es un triángulo. ¿Cómo aparece ese triángulo? Sencillo. Trazamos la línea del punto 1 al punto 2 y vamos a establecer un punto fantasma que lo vamos a llamar nosotros como punto 3. Ese punto 3 que viene a aparecer acá, al momento de aparecer, nosotros vamos a trazar este triángulo, como lo podemos identificar acá, pero ese triángulo tiene que ser específicamente un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos venir a aplicar acá Pitágoras. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí? El punto fantasma que apareció, que fue el punto 3, tenemos el punto 1 y el punto 2, que es la distancia que queremos encontrar. Y si tenemos la distancia del punto 2 al punto 3 y la distancia del punto 3 al punto 1, entonces vamos a poder hallar la distancia entre el punto 1 y el punto 2 usando Pitágoras. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se encuentra la distancia del punto 1 al punto 3, por ejemplo? Sabríamos que estamos hablando de una sola dimensión, entonces sería el valor absoluto entre la distancia, en este caso, de y1 y y2. ¿Por qué y1 y y2? Porque estamos hablando de un eje vertical, quiere decir que solo tendríamos que encontrar la distancia pues, en las coordenadas de y del punto 1 y el punto 3. En el caso del punto 2 y el punto 3, como estamos hablando de una sola dimensión también del punto 2 al punto 3, que es una línea, esa línea ya no vendría a trabajarse con la distancia entre las coordenadas en Y, sino las coordenadas en X. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos utilizando, pues como es una línea horizontal, estamos utilizando solo las coordenadas en X. Por eso utilizamos acá X1 y X2 y hallamos la distancia en una sola dimensión. Al tener esas dos distancias, pues ya simplemente para encontrar la distancia del punto 1 y el punto 2, pues viene a ser usar Pitágoras. Y es donde aparece la fórmula. Entonces, la distancia del punto 1 al punto 2 viene a ser la raíz, porque recordemos que estamos hablando de Pitágoras, el cateto 1, que viene a ser en este caso, por ejemplo, x1 menos x2, elevado al cuadrado, que sería el primer cateto, más el segundo cateto, que sería en este caso y1 menos y2, elevado al cuadrado. Y esta sería la distancia que se va a establecer en dos dimensiones. La distancia entre tres dimensiones no se va a tomar, dado que pues es un poco más complejo, pero pues con la distancia entre dos puntos, ya sea en una sola dimensión y en dos dimensiones, ya se pueden defender para de pronto moverse un poquito después a la tercera dimensión, ¿listo? Esta sería la fórmula general para hablar de la distancia entre dos puntos en dos dimensiones, para que la tengan presente. Si a mí me llegan a preguntar cuál es el punto medio de un segmento y me dan dos puntos en específico, esos dos puntos en específico tienen unas coordenadas, ¿no? Ahora, si me preguntan el punto medio, ¿cómo se halla entre esos dos puntos o entre ese segmento que me están indicando? Pues muy sencillo. Yo voy a ubicar la distancia entre las coordenadas en X y lo voy a partir en dos, pues porque quiero hallar la mitad. Y voy a ubicar las coordenadas en Y del punto A y el punto B, que sería Y1, Y2, y voy a partirlo también a la mitad y ese sería pues el punto medio en la coordenada Y. Quiere decir que el punto medio viene a tener la coordenada en XM,
ym, y esa sería la coordenada del punto medio entre esos dos segmentos. Y eso sería todo para hablar de la distancia entre dos puntos, ya sea en una sola dimensión o en dos dimensiones.